Muy buenas tardes. En el día de hoy les tendremos un tema muy interesante, el cual es los derechos humanos de las mujeres, niñas y migrantes. Este grupo está conformado por Carol Núñez, Sheila Castillo y esta servidora, Perla Santos, perteneciente al recinto Luis Napoleón Núñez Molina, en la asignatura Educación Ciudadana, presentada por Rosa María Cava. Los temas que se abordarán en esta presentación son los derechos de las mujeres, derechos de los niños y los derechos de los migrantes. El objetivo de esta presentación es exponer de manera clara y concisa sobre los derechos de las mujeres, niños y migrantes. Una frase muy conmovedora es: un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar, por la autora Frances Clark. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los derechos de las mujeres. La historia de los derechos de las mujeres. Bueno, a lo largo de la historia, en la mayoría de las culturas, las mujeres han sido sometidas a estructuras patriarcales que le han negado los derechos humanos y fundamentales. En el siglo XIX se inició el movimiento a favor de los derechos de la mujer para que puedan participar en un gobierno y la elaboración de las leyes. Para que una mujer tenga derecho a un voto, a una decisión. Es por esto que el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Esta es la fecha más emblemática en el calendario de las mujeres porque exigen sus derechos y su respeto. La lucha de las mujeres por su derecho no inició hace un año ni 10. Eso es de décadas que se está exigiendo sus derechos. Hace más de 300 años que las mujeres han vivido en esa lucha para ser reconocidas como personas y tener sus derechos. Aquí podemos observar 3 hechos importantes dentro de la evolución de los derechos de la mujer. Uno fue en 1946, que fue la Comisión de la Condición Jurídica Social de la Mujer. Este se caracterizó por ser dedicado exclusivamente a la igualdad de género de las mujeres en la historia. Está el de 1860, la Declaración de los Derechos de la Mujer y los Ciudadanos. En esta fue que se inició a conmemorar que las mujeres también teníamos derecho. En 1990, en el ámbito laboral, en los años 90, ya las mujeres anterior a esto no tenían derecho a trabajar, pero después los tiempos fueron cambiando y las mujeres pudieron ingresar a los cuerpos de trabajo como ser militares y trabajar en una mina. También es importante mencionar algunas mujeres que lucharon por los derechos y que hicieron historia en el mundo. Una de ellas fue Sirimo Bardaneike. Esta fue una luchadora que fue la primera mujer en convertirse en ministra de su país, en Angola. También podemos observar las hermanas Mirabales, que fueron unas mujeres muy, pero muy valientes, luchadoras, que lucharon por sus derechos, por su libertad de expresión. Fueron activistas de República Dominicana. Hoy en día son recordadas con mucho amor. Esto trajo toda consecuencia hasta que la llevó a su muerte, pero lucharon con valentía. Ellos estaban vestirse con libertad, poder votar, divorciarse, un derecho a la educación, salud, trabajar, entre otros. También existe una organización para apoyar los derechos de las mujeres, que fue la ONU Mujer, que fue creada para poder defender a toda costa los derechos por las mujeres. 3 transformaciones más relevantes que ha logrado la mujer en su lucha por los derechos fue la participación política que tienen, su libre expresión y la igualdad de género hoy en día. Las características de la situación de la mujer en América Latina es la situación de que se caracteriza por una discriminación constante, la violación de sus derechos y son víctimas de abuso. Retos que todavía se enfrentan en la actualidad
por las mujeres, bueno, el acoso en el lugar de trabajo, el acceso igualitario a las oportunidades profesionales y el impacto de la maternidad en la carrera profesional. Posible solución para uno de los retos mencionados anteriormente, bueno, al momento de que las mujeres tengan las mismas oportunidades laborales que los hombres en el trabajo. Yo pensé que a la hora de elegir un cargo mayor, no se deben centrar en el físico, sino en la inteligencia que tienen. Entonces, una solución sería que al momento de que esté una vacante, realicen proyectos que sean llevados a cabo por una mujer y un hombre y sean presentados a la directiva. El mejor proyecto, la mejor visión, ese sea el cargo. O sea, que sea todo por igualitario. El que se dedique más al trabajo, el que tenga más decisiones, ese va a ser el que tenga el trabajo, no por un físico, no por ser mujer o hombre. Derechos de los niños. Historia de los derechos de los niños. A comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia. Frecuentemente los niños trabajaban con los adultos en condiciones insalubres e inseguras. El creciente reconocimiento de la injusticia que entrañaba esta situación, producto de una comprensión más profunda de las necesidades del desarrollo de los niños, llevó a la creación de un movimiento para proteger y mejorar a la infancia. En 1924 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en Ginebra. Hechos importantes de los niños. En 1956, la creación de la organización UNICEF. En 1959, la Asamblea General de los Derechos del Niño. En 1979, se declara el Día Internacional del Niño. En la actualidad, se han ratificado en 196 países los derechos de los niños y niñas. Instituciones internacionales que apoyan en la infancia. En primer lugar, encontramos la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, defiende la cooperación y promover los derechos del niño y los niños. Del nivel nacional encontramos INAPI, responsable de gestionar los servicios de atención integral de calidad a niños durante la primera infancia. CONANI, protección de los derechos de los niños y adolescentes. Derechos de los niños. La Convención de los Derechos del Niño define a los menores como todo ser humano menor de 18 años y contempla 3 tipos de derechos. Derecho a la protección, como el derecho a la vida, a la convivencia familiar. Derecho a la provisión, como el derecho a los ciudadanos cuidados sanitarios o a un medio ambiente saludable. Derecho a la participación, como el derecho a una identidad y una nacionalidad. Características de la situación de los niños en América Latina. 63% de los niños y niñas menores de 15 años experimentan alguna disciplina violenta en el hogar, ya sea psicológica y física. 3.6 millones de niños y niñas de 3 a 4 años no tienen un desarrollo temprano adecuado para su edad. Solo 6 de cada niños y niñas de 3 a 4 reciben educación a primera infancia. Situaciones críticas que enfrentan los niños en el mundo del día de hoy. Encontramos la agresividad, el bullying, la sexualidad, la tecnología y el alcohol. Retos que todavía enfrentan en la actualidad los niños de hoy. En la actualidad, la mayoría de los niños tuvieron más comodidades que sus padres, mejor educación, mayor acceso a la información y más oportunidades de toda índole. Más sin embargo, esto ha tenido que pagar un alto precio. Encontramos la agresividad, el reto de una generación que no atiende a palabras. Los padres acuden a consultas de psicología en busca de solución para la agresividad de sus niños. El bullying, en la marginalidad en la escuela, la marginación, el chantaje y la humillación, las burlas, el acoso y la agresividad son algunas caras del bullying y un problema que cada vez afecta más a los niños tanto en la vida real como en las redes sociales. Posible solución para uno de los retos mencionados en el anterior, el bullying. En estos casos es importante mantener una comunicación abierta y constante para ganarse la confianza del pequeño y saber que éste no está solo. Luego se deben tomar medidas oportunas para poner fin a este problema,
como en las escuelas, hacer charlas para concientizar sobre las consecuencias que conlleva el bullying, los padres ser más abiertos con sus hijos y también animarlos sobre lo que es el bullying y qué trae consigo esto. Sin lugar a duda, el bullying es una de las problemáticas más complejas que presentan los niños de hoy en día y que se ha visto desde hace mucho tiempo, y que para abordarse de este se requiere de mucho empeño por parte de la familia en el hogar y en las escuelas. Ahora le dejaré que a mi compañera Sheila, que le estarás hablando sobre los derechos de los migrantes. Derechos de los migrantes. Los derechos de los migrantes han surgido como parte del marco jurídico internacional de los derechos humanos codificado después de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que posteriormente fueron tratados como derechos adaptados por el Estado. Los migrantes tienen algunas causas, que es que son búsquedas de mayores oportunidades culturales y económicas, o que son personas que se quieren reunir con su familia que están en el extranjero. Esta tiene consecuencias que se dividen en dos: una es por emigración y otra es por inmigración. La de emigración es que disminuye los ingresos públicos de familias separadas, y la de inmigración es la diversidad de cultura aumenta en los servicios públicos, así como la diversidad de lingüísticas religiosas y política. Algunos de los hechos importantes que importan en la evolución de los derechos de los migrantes es que están protegidos por una asociación que se llama la ACNUDH, que es la que promueve el cumplimiento de estrategias de los derechos de los migrantes y que posibilita que contribuyan a la transformación de sus países de origen. Los migrantes tienen dos derechos, el cuales son derecho a una nacionalidad y derecho a la protección de la unidad de familia. Hay una gran diferencia, o no tan gran diferencia, entre lo que es un refugiado y una persona que busca asilo. Una persona que es refugiada es la que tiene que huir de su país porque allí corre peligro, y una persona que solicita asilo es alguien que ha salido de su país y que busca protección a la persecución y violaciones de los derechos. Si bien sabemos, los migrantes no tienen una definición legalmente legítima, pero son las personas migrantes nunca se ven detenidas ni obligadas a volver a su país sin ninguna razón legítima. Los migrantes tienen una organización que defiende los derechos de los migrantes, la cual es la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones, la OIM, que esta ayuda a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de migración en los proyectos, así como fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias. Algunos ejemplos de la crisis migratoria es que tiene varias caras, por lo que usar la expresión se puede estar haciendo referencia bien a migrantes internacionales que a su vez en su país tienen un destino, que se ven afectados por una crisis, o que puede referirse a flujos migratorios resultantes de la inestabilidad y conflictos prolongados en una región. Los retos que se enfrentan en la actualidad los migrantes es la represión brutal y desproporcionada ejercida contra los movimientos sociales y la persecución de ciertos grupos por motivos políticos o étnicos. Una posible solución de los retos mencionados en el punto anterior es que las naciones traten de unirse y que hagan encuentros bilaterales en zonas fronterizas para así ir incentivando la participación de las autoridades centrales y locales, y que los migrantes vean que en su país sí pueden seguir adelante. O sea, que las naciones se unan para que todo. Esto ha sido todo en nuestro recorrido. Espero que le haya servido de mucho y que hayan aprendido algo. Muchas gracias.